¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Ezra y Othan estarán juntos? ¿Othan le contará a Efe la verdadera cara de su tío? ¿Othan podrá recuperar la empresa de Efe? ¿Zeta con diresis MR con diresis Team dirá que está enamorada de Nathan Bey? ¿Podrá Elif decirle a Keren que no puede tener un bebé? Todo y más en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Efe se largue de la empresa y deje en paz a Othan y Ezra, no olvides darle me gusta a nuestro video. Ezra no se da por vencida con la demanda que interpuso contra Othan, especialmente cuando Efe la interpretó, puso en un momento difícil a nuestra hermosa pareja. Dado que la decisión de divorcio de Ezra sin escuchar a Othan fue muy difícil para Othan se sintió obligado a aceptar esta decisión. Sin embargo, ambos no podían renunciar a esta decisión debido a su orgullo. Sin embargo, el juez, que escuchó a los testigos en la audiencia, se dio cuenta de que Othan y Ezra realmente no querían divorciarse. Especialmente cuando preguntó tanto a Ezra como a Othan si querían triunfar o no, estuvo seguro de que no querían divorciarse cuando no pudo obtener una respuesta. Por eso tomó la decisión de ir al terapeuta de Othan y Ezra. Y pospuso la audiencia por 6 meses. Aunque el primer día con la terapeuta no fue bien, en la segunda sesión les gustó mucho cuando les dijeron lo que realmente sentían el uno por el otro. En el próximo proceso, estarán más cerca el uno del otro gracias a su terapeuta. Se esforzarán más por entenderse. El apoyo de Ezra, especialmente en la actitud de Othan con la empresa, fortalecerá aún más a Othan. Aunque la eliminación de Othan por parte de Efe con la decisión de la junta directiva hace que Othan parezca impotente, estas son las cosas que Othan ha vivido antes. Especialmente si Efe no le dice la verdad a su tío, será un problema para él. Porque cuando Othan cuente todos los hechos, el problema desaparecerá y Othan volverá a la empresa nuevamente. Hay algunas cosas que Efe no sabe aquí. En primer lugar, la empresa no funciona sin Othan. Porque todos recordamos lo que sucedió cuando Osnar estaba presente. Dado que Othan organiza algunas cosas él mismo, nadie más puede resolver esta situación. Esto fortalece la posición de Othan en la empresa. Otra situación es que nadie en la empresa querrá trabajar en esta empresa sin Othan. Quizás Efe pueda intentar manejar esta situación. Pero no podrá gestionar una empresa sin Othan. Lo más importante, cuando se revelen las acciones de Efe, todo estará bien. Por otro lado, el hecho de que Zeta con diresis MR con diresis te se enamorara de Nazim nos hizo reír mucho. Especialmente cuando Zeta con diresis MR con diresis te dijo que estaba enamorado de Menexe, todos nos reímos. Sin embargo, aunque Zeta con diresis MR con diresis te no puede decir que está enamorada de Nazim, se disculpará con él. Otro problema importante es el tema de los bebés de Elif y Ekrem. Elif estaba muy molesta cuando los resultados de las pruebas de Elif no fueron muy buenos. Sin embargo, no le informó a Ekrem sobre la situación para que no se molestara. La parte problemática del trabajo es tratar de alienarlo con lo que hará. Si no entiende, Ekrem estará más molesto de esta manera. Aunque Ekrem parece una persona inútil, muestra cuánto ama a Elif en cada oportunidad. Elif entenderá esta situación en poco tiempo y aprenderá lo que pasó. Al final, intentará superar esta situación con Elif. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió en este episodio. Cuando llega el día del juicio, se encuentran antes de entrar al juzgado. Se miran y se piden decir algo para desanimarse. Ambos quieren decir algo al mismo tiempo. Luego, Ezra entra con la excusa de que tiene frío. Mientras tanto, Ekrem y Fifi Musa y Zeino buscan una solución para evitar esta separación. Menexe y Zeta con diresis MR con diresis T no son conscientes de esta separación. Sin embargo, el peluquero Neriman llega minutos antes de la audiencia y da la noticia a todo el vecindario. Zeta con diresis MR con diresis T y Menexe también se preparan inmediatamente y van a la audiencia. Mientras hablan con Atlas antes del juicio, todavía se miran con amor. Cuando comenzó el juicio, Elif, Ekrem, Musa y Zeino acudieron como testigos. Mientras hablan, cuentan que Ezra y Othan se quieren mucho. Finalmente, Akim les pregunta a Ezra y Othan si quieren divorciarse. Sin embargo, cuando ninguno de los dos pudo dar una respuesta, el juez pospuso su divorcio por 6 meses. Tras la decisión del juez, justo cuando la audiencia estaba por terminar, Zeta con diresis MR con diresis y Menexe entraron e hicieron un lío. Sin embargo, se calman cuando se enteran de que no están divorciados. Más tarde, cuando se mudan al barrio, el padre de Ezra, Yals, los lleva a todos frente a él y les da buenos consejos. Othan y Ezra están muy felices de no estar divorciados. En el siguiente proceso, acudirán al terapeuta e intentarán arreglar su matrimonio.
Mientras le cuenta a Feina, Ezra intenta demostrar que tiene razón al contarle al terapeuta lo que ha experimentado de su parte. Asimismo, Ofan quiere contar los hechos desde su propio lado y demostrar que tiene razón. Mientras tanto, peluquero Neriman se enamoró del nuevo papelero del barrio. Le escribe una carta a Menex y la tira por la puerta de la papelería. Cuando el papelero Nazm lee la carta, piensa que la persona que la escribió es FTU con diéresis MRU con diéresis T. Nazm va al restaurante y cuando lee la carta que está esperando en el restaurante con un clavo en la mano. Mientras tanto, ZU con diéresis MRU con diéresis T está en el restaurante y toma uno de los claveles repartidos porque es el Día Internacional de la Mujer. Cuando Nazm llega y ve a ZU con diéresis MRU con diéresis T en el restaurante, está seguro de que es ZU con diéresis MRU con diéresis T quien escribió la carta. Cuando Ofan y Ezra van al terapeuta, quieren que el terapeuta les diga que tienen razón. Luego comienzan a discutir frente al terapeuta. Cuando el terapeuta los ve en este estado, inmediatamente se dan cuenta de que están obsesionados con tener razón. Y pregunta si lo importante es tener razón o ser feliz. Luego les pregunta qué es lo que más les gusta hacer juntos. Sin embargo, tampoco puede encontrar una respuesta a esta pregunta. Posteriormente, cuando regresan a la empresa, Musa le muestra a Ofan desde la tablet que tiene en la mano la entrevista que le hizo Efe sin informar a nadie. Ofan se enoja mucho y de inmediato va a la habitación de Efe y le pide a Efe que abandone la empresa de inmediato. Efe intenta provocar a Ofan. Sin embargo, Ofan mantiene la calma. Justo en ese momento, llega Ezra y muestra las mismas reacciones a Efe, y Efe se sorprende mucho. Sobre todo después de que Ezra diga que en esta empresa no trabajamos con mentirosos, Efe se muestra sorprendida por lo sucedido. Ofan está muy enojado e informa a la seguridad y hace que Efe lo eche. Tras la marcha de Efe, Ofan se muestra muy relajado y no permanece indiferente ante las ganas de bailar de Ezra. Cuando iban juntos al baile, a Ofan siempre le gustó la idea de acercarse a Ezra. Sin embargo, Ofan, a quien no le gusta la forma en que el profesor de baile muestra el baile, hace un lío. Y las ideas de baile se acaban desde el primer día. Luego, mientras Ofan piensa en otra cosa para hacer juntos, piensa en ver un partido. Hace que Ezra lo acepte, aunque a la fuerza. Mientras tanto, en el vecindario, Menex le cuenta a Neriman sobre los eventos. Neriman dice que desafiará a ZU con diéresis MRU con diéresis TAM. Mientras tanto, ZU con diéresis MRU con diéresis T recibe la carta escrita por Neriman de Nazm y se la entrega a Yals para que la investigue. Yals y ZU con diéresis MRU con diéresis T finalmente descubren que fue Menex quien escribió la carta. Más tarde, se enteran de que fue escrito para Neriman. Cuando Ofan y Ezra comenzaron a ver el partido, Ofan comenzó a ver el partido con mucho entusiasmo al principio. Sin embargo, Ezra está muy aburrida. Después de que Ofan le dice a Ezra que se divierta, los eventos comienzan cuando Ezra elige a su oponente como bando. Cuando el equipo de Ezra empieza a marcar goles, Ofan se enoja mucho y no puede divertirse. Luego comienzan a discutir entre ellos si Ezra se va a casa. Cuando van al terapeuta al día siguiente, cuentan lo sucedido. Sin embargo, después de lo sucedido, la sugerencia del terapeuta esta vez es anotar los aspectos positivos y negativos de cada uno. Ezra comienza a escribir tan pronto como sale. Entonces empiezan a pensar en qué escribir cuando vayan a la empresa. Mientras tanto, cuando Ofan va a una reunión de trabajo, Ezra inmediatamente va a su habitación y mira su computadora. Sin embargo, mientras intenta encontrar la contraseña, Ofan llega a su habitación y Ezra está sentada en su silla. Aunque le ofrece varias excusas a Ofan, Ofan entiende lo que Ezra quiere hacer. Y después de un rato, Ofan va a la habitación de Ezra a mirar su computadora. Aunque Ezra no estableció una contraseña, escribió un mensaje para Ofan. Y cuando Ofan leyó este mensaje, lamentablemente no pudo llegar a nada. Mientras todo esto sucede, Elif y Keren quieren tener un hijo con muchas ganas. Sin embargo, a raíz de las pruebas que le hicieron en el hospital, Elif se entera de que es muy difícil tener un hijo. Aunque no quiere molestar a Ekren contando esta situación, decide hacer algunas cosas para separarlo de sí mismo. Por la noche, Ezra, Zeino y Elif se encontraron mientras que Ofan, Ekren y Musa se encontraron al otro lado. Ezra y Ofan buscan la ayuda de sus amigos para anotar los lados positivos y negativos de cada uno. Sin embargo, no pueden decidir qué escribir. Porque quieren decidir qué van a comer según lo que escriben los demás. Cuando Ezra se pregunta qué escribieron, toman a las chicas y van a la casa de Ofan. Mientras intentan colarse, son atrapados cuando suena la alarma de la casa. Y nuevamente Ofan y Ezra comienzan a discutir.
Al día siguiente, Ofan y Ezra vuelven a ir juntos al terapeuta. Sin embargo, el terapeuta dice que quiere escuchar solo los positivos. Ofan está muy conmovido por lo que dice Ezra y le gusta mucho. Cuando es el turno de Ofan, Ezra se emociona mucho esta vez. Mientras pensaban que el día había ido muy bien cuando se fueron, Musa llamó de repente. Musa cuenta que hay algunos problemas en la empresa. Inmediatamente vienen juntos a la empresa. Sin embargo, Efe está en la empresa y Ofan fue impedido de ingresar a la empresa con la decisión de la junta directiva. Efe se encuentra con Ofan y Ezra y le dice a Ofan que ha sido destituido de su puesto de director general. Luego, cuando Ezra se enoja con Efe dice que ustedes dos ya no tienen lugar en la empresa. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que sucede en nuestra serie. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós, adiós.